a todos. Mi nombre es Rodrigo Borrero, soy el líder de gestión ambiental de la compañía. Estoy en la empresa hace unos 10 años ya. He pasado por diferentes procesos. Entré como asistente de gestión ambiental, fui supervisor de gestión ambiental, coordinador y ahora líder de gestión ambiental a nivel Latinoamérica. Estoy encargado de ejecutar la estrategia de medio ambiente de la compañía, tanto para Colombia, para Perú y Trinidad y Tobago. Hoy pues vamos a hablar de este tema de huella de carbono, eh, enfocado más que todo para los hogares. Saber qué es la huella de carbono es un término que nosotros estamos escuchando ya más seguido, no solamente en nuestros trabajos, sino en las universidades, en los colegios, hasta en las charlas que tenemos de café con nuestros amigos. Entonces vamos a aprender qué es la huella de carbono, cómo se puede medir, cómo se mide, con qué se mide, ¿sí? Y pues también vamos a estar hablando de lo que hemos hecho en la organización, ¿listo? Entonces, bueno, muchas gracias por su asistencia. Vamos a empezar con qué es la huella de carbono. Entonces, lo que estamos hablando. Muchas veces nosotros escuchamos este término, pero no sabemos realmente qué significa la huella de carbono. Nos imaginamos que puede ser por su nombre, pero exactamente no sabemos qué son. Entonces, la huella de carbono son emisiones de gases de efecto invernadero. Los más, digamos, representantes de estos gases, que es el dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y el metano. Estos gases pues son liberados a nuestra atmósfera debido a todas las actividades que los seres humanos hacen día tras día, ¿sí? Día tras día, cada persona de este planeta está generando una huella de carbono con sus actividades cotidianas, ¿sí? Estas emisiones de estos gases provienen de fuentes fijas y de fuentes móviles. ¿Cuáles son las fuentes fijas de emisión? Bueno, a fuentes móviles de emisión. Fuentes móviles de emisión, como su nombre dice, todo lo que se mueva. Entonces, los aviones, los trenes, las motocicletas, los carros, los barcos, todo aquel equipo, aparato que requiera algún combustible fósil para su movimiento va a generar emisiones. Entonces, esas son fuentes móviles de emisión. Y tenemos las fuentes fijas de emisiones, que son todos estos equipos, máquinas, aparatos que también utilizan combustibles fósiles, pero como su nombre lo dice, son fijas, no se mueven, ¿sí? Entonces tenemos chimeneas, calderas, motogeneradores, turbinas, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué es lo común de esto? Pues que tanto las fuentes fijas como las móviles eh, consumen algún tipo de insumo energético que va a generar emisiones. Puede ser diésel, gasolina, energía eléctrica, etcétera, etcétera. Los gases, estos gases que vimos anteriormente, no es que sean malos, los necesitamos acá en el planeta Tierra para que ellos ayuden al planeta a tener una temperatura tolerable, ¿sí? Para que pueda existir vida, ¿sí? Sin CO2 ni vapor de agua, la temperatura media de la Tierra sería unos menos 33 grados Celsius, lo que haría inviable acá la vida en este planeta. Entonces, estos gases son necesarios para que pueda existir vida. ¿Qué pasa? Que el exceso de emisión, el exceso de presencia de estos gases hace que hoy en día se forme este fenómeno, se presente este fenómeno que conocemos como efecto invernadero, ¿sí? Al existir, digamos, exceso de presencia de estos gases en el planeta Tierra, en la atmósfera, se va a ir formando como otra capa de ozono, pero de estos gases solamente, ¿sí? Esto, hagan de cuenta que se va formando una nube negra y los rayos del sol cuando entran a la Tierra, algunos los absorbe todos los ecosistemas terrestres y otros rayos se repelen, ¿sí? Se van otra vez nuevamente para la atmósfera. Al haber esa capa gruesa de gases, lo que hace es que no permita que esos rayos vuelvan a salir. Entonces, ¿qué va a pasar? Esos rayos que pretendieron salir van a volver otra vez al planeta Tierra, ¿sí? Y este efecto de rebote, este efecto de movimiento de esos rayos del sol, hacen que se forme otro fenómeno, que es el calentamiento global, ¿sí? Que lo estamos viendo también con mucho más impacto a medida que el planeta se calienta mucho más. En todos los países,
que están comprometidos con las reducciones de gases de efecto invernadero, han colocado en sus plazas, donde hay aglomeración de gente, relojes de cambio climático, relojes donde están marcando eh, las horas que tenemos para actuar frente a este fenómeno. Muchos científicos, muchos especialistas que han estudiado este tema dicen que el calentamiento global es algo mucho peor que la pandemia del COVID, que si esto no se controla, los efectos pueden ser catastróficos para el planeta. Entonces, es, estos dos efectos se forman por la huella de carbono de cada persona, de esa actividad de cada persona. Puede ser desde sus actividades cotidianas hasta sus actividades laborales, lo que utilice para trabajar, ¿sí? ¿Cómo se mide la huella de carbono? Como les decía anteriormente, en el medio en que se mueve una persona, se consumen, valga la redundancia, consumibles energéticos. Estos consumibles energéticos, a su vez, son los que generan estas emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, el diésel, tenemos la gasolina, tenemos el gas, la energía eléctrica, los gases refrigerantes que tenemos de los aires acondicionados, por ejemplo, los gases que manejan los extintores tipo BC, CO2, ¿sí? Entre otros gases que tenemos en nuestras actividades. Estos consumos, por ejemplo, en galones de diésel, galones de gasolina, lo que hacemos es convertirlos a toneladas de CO2 equivalentes, que es la unidad que mide la huella de carbono, ¿sí? ¿Cómo yo obtengo esas toneladas de CO2 equivalentes? En cada país existen unas autoridades energéticas, unas autoridades que manejan los factores de emisión, ¿sí? ¿Qué son los factores de emisión? Es el valor por el cual yo debo de multiplicar, por ejemplo, los galones de diésel, el consumo de kilovatios de energía eléctrica, etcétera, etcétera. Lo multiplico por ese factor de emisión y eso me arroja a mí, me da como resultado las toneladas de CO2 equivalentes, ¿sí? Entonces, en cada país hay autoridades energéticas que manejan esos factores de emisión, ¿sí? Por ejemplo, acá en Colombia tenemos la UME, tenemos XM, que es el administrador que maneja todo el tema de energía eléctrica, el sistema interconectado. Ellos son los que están constantemente o cada año actualizando esos factores de energía para que todas las empresas, personas puedan medir su huella de carbono, ¿sí? Actualmente, por ejemplo, en la compañía, nosotros como Store, que tenemos nuestra propia calculadora de huella de carbono, donde mes a mes todos los proyectos a nivel LATAM están ingresando estos consumos energéticos, y la calculadora lo que nos hace es mostrarnos todos esos consumos por proyecto en toneladas de CO2, ¿sí? Estas toneladas de CO2 nosotros las estamos clasificando en alcance 1, alcance 2 y alcance 3. ¿Qué quiere decir alcance 1? Que son todas las emisiones que provienen de fuentes directas, o sea, el consumo de diésel y la gasolina, por ejemplo, el gas, ¿sí? Todo lo que sea directo. El alcance 2 son emisiones indirectas, que son, por ejemplo, el consumo de energía eléctrica, ¿sí? La energía eléctrica la produce otro, me la suministra a mí, yo la consumo, es una emisión indirecta. Y el alcance 3, que el alcance 3 tenemos como unas 15, 16 categorías, y dentro de esas categorías yo puedo medir huella de carbono, ¿sí? ¿Qué categorías tenemos? Por ejemplo, la disposición final de residuos peligrosos que van a incineración. Tenemos la movilidad de todos los colaboradores de una empresa, los hábitos de consumo de los colaboradores de una empresa, etcétera, etcétera, ¿sí? Son unas 16 categorías en las cuales yo puedo medir huella de carbono. ¿Cómo yo lo puedo hacer desde mi casa? Entonces, desde mi casa, si nosotros queremos empezar a aportar ese granito de arena al tema de huella de carbono, de medir mi huella de carbono, saber cómo yo estoy impactando con mis actividades diarias, lo que tengo que hacer es mirar y realizar mi inventario de emisiones en mi casa, en mi hogar, en mi apartamento, ¿sí? Entonces yo llego al apartamento, voy a empezar a decir, oiga, ¿cuáles son las fuentes de emisión acá en mi apartamento fijas y móviles? Entonces la primera, la que todos tenemos, pues digo en su gran mayoría, vehículos y motos, ¿sí? Tenemos televisores, neveras, lavadoras, todo lo que consume energía eléctrica,
¿sí? Tenemos aires acondicionados que manejan gases refrigerantes, ¿sí? Y luego vamos a hacer un balance mensual de cuánto estamos consumiendo de cada una de las fuentes de emisión, ¿sí? Entonces, de la energía eléctrica, ¿cuánta energía eléctrica mensualmente estoy consumiendo? Si estoy consumiendo 80 kilovatios, 100 kilovatios, tengo que ir registrando ese consumo mensual, que de hecho viene en el recibo de la energía. En el carro, en la moto, cuánto combustible estoy yo consumiendo, gastando mensualmente. Hay unas aplicaciones muy buenas en nuestros celulares que nos ayudan a controlar el consumo de combustible, ¿sí? el, el gas refrigerante, entonces de los aires acondicionados, qué tipo de aires acondicionados tenemos, cada cuánto hacemos nosotros el mantenimiento, la reposición de ese gas para ir llevando ese control y ir aplicando todos estos datos en algunas calculadoras que tenemos para medir nuestra huella de carbono. Los que tenemos celulares, para los celulares hay una aplicación de CO2 cero. La pueden buscar en el Play Store, creo que por acá se ve, CO2 cero, ahí está el loguito de CO2 cero. Ahí pueden descargar esa calculadora de huella de carbono que tiene esa compañía, en la cual yo puedo ir midiendo mi huella de carbono doméstica. Y los que tenemos computadores, aquí Santiago les va a dejar dos links en donde pueden hacer ese ejercicio de ustedes mismos de hacer esa medición de huella de carbono. Vamos a hacerlo. Nosotros acá vamos a hacer un ejemplo con este link para medir nuestra huella de carbono y hacer un pequeño ejercicio. Entonces calcula tu huella de carbono, ¿sí? Aquí les van a pedir unos datos, simplemente se van a ir registrando. Pueden poner, bueno, su correo personal, su correo electrónico corporativo. Acá si viven en la zona urbana rural. Aquí les piden el nombre que aparecerá el certificado de compensación. Ya les voy a explicar al final de qué se trata esto. Ponemos otra vez nuestro nombre y le damos continuar. Le damos a aceptar y empieza alimentación. ¿Con qué frecuencia consumes carne de res a la semana? Y acá hay unas opciones: a diario, a veces, poco, vegetariano, vegano. Yo voy a decir a diario, ¿sí? Y le va dando como una información, unos tips. La calculadora le va dando ahí unos tips, ¿sí? Número de vuelos nacionales anuales, ¿sí? Pues pongamos unos 7. Número de vuelos internacionales anuales, 0. Y lo que les digo, ahí les va dando como una información la calculadora. Le damos continuar. Vehículos. ¿Cuántos días a la semana usan los siguientes medios de transporte? Incluir números de trayectos realizados. Entonces, carro. ¿Sí? Entonces, días de uso por semana del carro. Bueno, si lo usamos de lunes a viernes, los que están pues, en ciudades con pico y placa, pueden poner el número. Moto. Si no tienen moto, colocan 0. El bus, los que de pronto andamos en Transmilenio, los que no andan en Transmilenio, 0. Carro eléctrico, los que tienen solamente carro eléctrico, aquí no es válido el híbrido. Sistema masivo de buses rápidos, Transmilenio. Bicicleta o caminando, ¿cuántos días de pronto nos movilizamos a la oficina en bicicleta o los que viven cerca caminando? ¿Sí? Rodrigo, Adriana tiene una preguntita, no sé si es en este momento Adriana. Sí, sí, no hay problema. Hola, Rodri. En Hola, este Adri. caso, por ejemplo, cuando es un taxi lo que tú utilizas para movilizarte, ¿pondrías carro? Sí, puede ser carro o bus. Puedes poner cualquiera de los dos. Sí. Ok, gracias. Vale. Compartes tu vehículo. Entonces, si de pronto se movilizan con compañeros hacia la oficina, comparten o se turnan los vehículos por días, ponen sí o no. ¿Listo? Le damos continuar. El gas. Entonces, conoces el consumo de gas en tu hogar. Entonces, para las personas que, digamos, pagan el recibo del gas, dicen, oiga, sí, yo pago, no sé, 10 metros cúbicos de gas al mes, o simplemente no conocen, le ponen sí o no. ¿Cuántas personas viven en tu casa, incluyéndonos? Sí, poner 4. ¿Cuántos fogones tiene tu estufa a gas?
entonces 4. ¿Cuántas duchas tienes en tus baños? Entonces las duchas que funcionan a gas, con calentador a gas. ¿Cuántos hornos tienes en tu cocina? Los que tienen horno. Le damos continuar. Residuos. ¿Cuántas bolsas de basura genera tu hogar a la semana? Entonces, residuos orgánicos y tenemos reciclables. ¿Cuántas bolsas aproximadamente o estimadamente ustedes sacan a la semana? ¿Sí? Entonces digo, no, yo saco 3 días a la semana la basura o los residuos. Entonces acá saco, no sé, si separo los residuos en 2 bolsitas, pues digamos en esta ocasión yo los separo 3 y 3, ¿sí? Si no, pues ponen, digo, no, yo no los separo, entonces los pone acá todas las 6 bolsas. Acá les va diciendo lo que les decía, tips o información de temas de residuos. El tamaño de la vivienda, entonces pequeña, mediana o grande, ¿sí? Pequeña hasta 100 metros cuadrados, mediana hasta 200 metros cuadrados, grande más de 200 metros cuadrados. Yo vivo en un apartamento menor de 100 metros cuadrados. Electrodoméstico, entonces diga las cantidades de electrodoméstico que utilizas, ¿sí? Si ningún campo aplica, por favor digiten el número 0. Entonces, conoces el consumo mensual de energía en tu hogar, vuelve y juega. Los que pagamos el recibo de la energía, miramos cuánto estamos consumiendo en kilovatios hora mensual. Si no lo conocen, simplemente colocan que no. Número de habitaciones de la casa o el apartamento. Bombillo convencional, el incandescente, si no tenemos, pues 0. Bombillo ahorrador, que puede ser también de luz amarilla, pero es el bombillito, digamos, que salió después del incandescente. El bombillo LED, que es el blanco puede ser también, pero pues tiene sus características de consumo, que venden en el home center. Entonces van a decir, no, pues yo tengo todo mi apartamento con LED. Ducha eléctrica, los que no tienen su ducha a gas, sino con energía eléctrica, pues ¿cuántas duchas eléctricas tienen? Si tienen cocina eléctrica, horno eléctrico, nevera, lavadora, licuadora, aspiradora no tengo. Ventilador, plancha de ropa, secador de pelo, no sé, las mujeres creo que sí, cafetera, bueno, cafetera no tengo. Televisor, ¿cuántos televisores? 3, horno de microondas 1, equipo de sonido, no tengo. Computador de mesa 1, el portátil, consola de videojuegos, DVD. Y al final, ¿cuántos aires acondicionados tienes en tu hogar? Sí, tengo 2, continuar. Tema de compras, esto es alcance 3, lo que les decía las categorías del alcance 3, ¿sí? Entonces esto sería nuestro alcance 3 en compras. Número de compras realizadas durante el año de los siguientes productos. Productos comprados, si ningún campo aplica, por favor digitar el número 0. Prendas en cuero, no compro casi. Camisetas o blusas, pues yo generalmente compro la ropita cuando me pagan la prima, entonces 2 camisetas, 2 jeans, celular no compro, computador portátil tampoco. Libros, la verdad, no compro. Audífonos, sí, pues el tema de la virtualidad, compro como 4 audífonos al año. Tablet, no. Listo. Aquí les dice, la industria minera es la principal proveedora de las materias primas metálicas necesarias para la fabricación de aparatos electrónicos. Vamos a continuar. Y acá al final ya me dice el resultado. ¿Cuál es, por ejemplo, mi huella de carbono? Con mi estilo de vida estoy emitiendo 4.35 toneladas de CO2 equivalentes al año, ¿sí? ¿Por qué me preguntaba al inicio a nombre de quién aparecía el certificado de compensación? Resulta que estas emisiones que nosotros generamos las podemos reducir o compensar, ¿sí? Acá vamos a hablar de compensación. La compensación yo la puedo hacer con una herramienta que se creó en el protocolo de Kioto y que vino a coger fuerza en la Convención de París, en la COP21, y son los bonos de carbono, ¿sí? Resulta que los bonos de carbono se creó para aquellas empresas o personas que no pueden reducir más sus emisiones, que han hecho cambios tecnológicos, que han hecho todo lo posible por reducir sus emisiones y no pueden reducir más, compensen esas emisiones con bonos de carbono, ¿sí?
Entonces hoy en día es un mercado que a través de la COP26 que hubo recientemente en Glasgow el año pasado, es un mercado que ya está en auge, es un mercado que ha venido creciendo. Los cultivos forestales donde se generan estos bonos de carbono, ya los vemos aún más extensos en terreno, eh, con una mayor promoción para las metas climáticas que tiene cada país, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, puedo comprar 4,3 bonos, bueno, 5 bonos de carbono, ¿sí? Un bono de carbono es equivalente a 1 tonelada de CO2. Entonces yo puedo decir, bueno, yo para compensar mi huella de carbono necesito 5 bonos de carbono, porque me paso de 4, ¿sí? Los bonos de carbono son enteros. Entonces necesito 5 bonos de carbono. Entonces hay muchas empresas que están en este mercado y dicen, oiga, yo puedo venderle bonos de carbono. Es un mercado que está regularizado en Colombia, es un mercado que está controlado. No todas las personas que tengan terrenos y plantaciones forestales pueden vender bonos de carbono. Para eso existen unos verificadores que están acreditados por la ONAC, que es el Organismo Nacional de Acreditación de acá de Colombia, ¿sí? Ellos van, verifican que esos cultivos forestales puedan vender X cantidad de bono y hacen una verificación, una certificación, y a esas personas, a esos proyectos que están certificados son los que yo voy a ir a comprarles bonos de carbono, ¿sí? Hoy en día, bueno, hace un par de años, como en el 2020, cada bono de carbono en Colombia valía 6.700 pesos, 5.000 pesos, 6.000 pesos. Hoy en día, 2 años después, ya valen el triple de su valor. Ya un bono de carbono está en 18.000 pesos, 25.000 pesos, 35.000 pesos. Y esto se da por la necesidad que tiene la industria en todo el mundo de compensar sus emisiones. Saben que Europa, Asia, China incluso, que se está como empezando a meter en este cuento, eh, han adquirido una gran cantidad de bonos de carbono y ha hecho que este mercado pues eleve su ejecución, ¿sí? Entonces, por eso acá al final me dice, tu compensación tiene un costo de 110.000 pesos, porque yo puedo hacer un pago eh, en bonos de carbono. Yo puedo compensar 100% mi huella de carbono, puedo decir, oiga, no, este año voy a hacer un esfuerzo, voy a nomás a pagar, a compensar el 50% de esta emisión. Entonces, el 50% necesitaría 3 bonos de carbono, más o menos, ¿sí? Entonces, voy y pago, no sé, 60.000, 70.000 pesos, compro mis bonos de carbono y estaría compensando mi huella de carbono. ¿Listo? Cada vez que viajamos en coche, cargamos el celular, ponemos una lavadora, entre miles de rutinas y actividades que nosotros como seres humanos hacemos, vamos a generar gases de efecto invernadero, vamos a generar emisiones, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos reducir nuestra huella de carbono? Ya les expliqué la manera de compensarla. Ahora vamos a ver cómo la podemos reducir, ¿sí? Reducir el consumo eléctrico. Creo que Wilmer y otros compañeros más del Summit, que son expertos en eficiencia energética, han hecho talleres de cómo nosotros podemos hacer un uso eficiente del recurso energético. Otros compañeros han hablado de tecnologías que ayudan a que este consumo sea mucho, mucho más eficiente, ¿sí? Entonces, mirar en nuestros apartamentos, en nuestras casas, cómo nosotros podemos reducir el consumo eléctrico. Existen, por ejemplo, sensores de movimiento que actúan los bombillos, ¿sí? Entonces no hay necesidad de tener a toda hora nuestros bombillos encendidos. Analizar si tenemos todos nuestros bombillos LED, ¿sí? De pronto tenemos un incandescente por ahí. Utilizar eh, electrodomésticos que tengan eficiencia energética clasificación A. Ustedes pueden ver que cuando vamos a un almacén a mirar una nevera, un aire acondicionado, estos aparatos tienen como una escalera de eficiencia energética que está designado por letras A, B, C, D y E. Pues entre más la letra, digamos, sea D, E, pues más va a consumir. A y B son los aparatos que menos consumen. Entonces, mirar cómo podemos nosotros reemplazar o reducir ese consumo energético.
climatizar e iluminar eficientemente los lugares donde, por ejemplo, utilicemos aires acondicionados. Vemos que algunos compañeros en las oficinas ponen esos aires acondicionados a 17, a 16, ¿sí? Y siempre lo mantienen así. Recuerden que el aire acondicionado, por cada grado que uno lo baje, pues más va a absorber o a utilizar energía, por decirlo así. Entonces, una temperatura ideal para los aires acondicionados, 24, 25 grados centígrados, para que la oficina esté, digamos, a temperatura ambiente, o nuestro cuarto donde estemos utilizando el aire acondicionado, ¿sí? Usar transporte sostenible. Hoy en día, pues, vemos que el consumo de estos combustibles está siendo mucho más demandado, hay muchos impuestos. En Colombia quieren, pues, aumentar gradualmente el precio del combustible, entonces esto también sería una buena opción para decir, oiga, si tengo un vehículo de gasolina, puedo pasarme a un vehículo híbrido o un vehículo totalmente eléctrico, o puedo alternar mi movilidad con patinetas eléctricas, con bicicletas eléctricas, etcétera. Pero la idea es que podamos hacer un, un plan de reducción de nuestras emisiones por el transporte. Consumir de manera responsable, pues cuando vamos a los supermercados a consumir, mirar que podamos consumir alimentos frescos, no consumir como cosas congeladas e importadas, ya que estas son cosas que consumen mucho más energía eléctrica, consumen muchos más recursos al ser transportadas de un país a otro, ¿sí? Apoyar energías renovables. Próximamente en la compañía vamos a tener otra iniciativa de descarbonización que vamos a desarrollar referente a energías renovables. Son proyectos de autogeneración, proyectos eólicos, proyectos que generan energía del mar. Entonces, siempre que podamos nosotros apoyar estos consumos de estos proyectos, sería bueno, ya que estamos promoviendo a que se presenten muchos más proyectos de esto. Reducir, reutilizar y reciclar. La economía circular definitivamente es una iniciativa que debemos de tener en nuestras casas. Empezar por separar nuestros residuos. Yo sé que a nosotros nos da pereza, nos da mamera tener dos canecas de residuos ahí en nuestras cocinas o en nuestros patios, y empezar a separar los residuos. Otras personas ya lo han empezado a hacer, ¿sí? Entonces, vamos a hacer ese esfuerzo y decir, oiga, en diciembre, este diciembre, que el 31 de diciembre, decir, oiga, a partir del año entrante voy a empezar a separar mis residuos y voy a ser una persona responsable ambientalmente. Entonces vamos a empezar a separar esos residuos orgánicos de los residuos que se pueden aprovechar. En nuestros hogares utilizamos mucho el plástico aún. Están saliendo cada nada electrodomésticos dañados, pilas, relojes. Entonces hay muchos residuos que generamos mensualmente y que se pueden aprovechar. Y por otro lado, los orgánicos en los rellenos sanitarios van a ser manejados mucho más eficientemente. ¿Por qué? Porque van a poder hacer un compost mucho más limpio. Ya no van no se va a requerir desperdiciar tanto residuo en celdas de seguridad, sino que se van a aprovechar en estos compost que tienen los rellenos sanitarios. Saben que los rellenos sanitarios, algunos están ya colapsados, ya se han presentado de hecho explosiones de metano acumulado por la descomposición de residuos orgánicos. Entonces, desde nuestra casa, créanme que podemos aportar a esta problemática. Conservar y potenciar los sumideros forestales. Te van a decir, oiga, pero ¿qué son sumideros forestales? Los sumideros forestales son los bosques, los parches ecológicos, todos los árboles que nosotros vemos en los parques, el parque que tenemos al lado del apartamento, el parque que tenemos al lado de la casa, el parche ecológico de varios árboles que tenemos en la finca, ¿sí? Tenemos que conservar estos árboles, porque los árboles son los que absorben el CO2, y ellos están absorbiendo CO2 durante toda su vida, y llega el momento en que los talan, y en el momento en que talan los árboles, ellos vuelven y liberan el CO2 que habían absorbido. Entonces, definitivamente el aprovechamiento forestal tiene un impacto grande al medio ambiente, y debemos de aportar a que estos sumideros forestales se conserven, ¿sí? Y de hecho, sembrar más árboles en todo el año, ¿sí? Entonces, estas son acciones de reducción que nosotros podemos implementar en nuestras casas.
en la empresa, en la compañía, estamos también implementando algunas alternativas de reducción de huella de carbono. Ya nuestro compañero Pavel anteriormente había mencionado unas dentro de nuestra estrategia que tenemos de descarbonización. Junto con Pavel venimos trabajando en potencializar todas esas acciones de reducción de emisiones, de descarbonizar nuestras actividades y ejecutar operaciones limpias, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si sepan todos, ya tenemos 8 vehículos eléctricos en la operación de BRC. Próximamente vamos a donar 20 estufas ecoeficientes en un proyecto nuevo de la compañía, en donde vamos a aportar a que la deforestación decrezca, que no tengamos tanto consumo de leña. Eh, y ya tenemos por el lado de otro proyecto social también con composteras inteligentes, un proyecto que está en viabilización y esperamos también ejecutarlo muy pronto. Y por el lado de compensación, pues la compañía ya ha estado comprando muchísimos bonos de carbono. Hay proyectos que de hecho han hecho proyecciones de emisiones para poder adquirir esos bonos de carbono porque la disponibilidad de los bonos de carbono pues está muy baja pues, por su demanda, ¿no? Entonces, en la compañía estamos haciendo grandes cosas, estamos también tratando y esforzándonos por reducir nuestra huella de carbono. Con el calentamiento global, los próximos años serán decisivos en la batalla contra el cambio climático y nuestro éxito dependerá, sin duda, de nuestra capacidad para disminuir la huella de carbono, ¿sí? Entonces, lo que yo les decía, esto es una cuenta regresiva. Las metas climáticas que se han puesto los países son muy ambiciosas. Son revisadas en las convenciones de cambio climático, donde son pues, citados todos los países. El año pasado hicieron una revisión de la COP21, el año pasado se llamó la COP26. Los países se habían comprometido, digamos, a reducir cierto porcentaje de sus emisiones proyectadas a 2030. Debido a que los avances no fueron los más alentadores, cada país empezó a aumentar su meta de reducción de emisiones. Colombia específicamente pasó de comprometerse a reducir el 30% a reducir el 51% de sus emisiones proyectadas a 2030. Muchos países en Latinoamérica, en Europa, Asia, han empezado a ver en esto un problema muy serio, ¿sí? Y han empezado a proponer soluciones que lleven a alcanzar esta meta climática, que es no sobrepasar los 1.5 grados de calentamiento de la Tierra, ¿sí? Por encima de los 1.5 grados, pues los efectos son muy adversos y ya vemos que las temporadas de lluvia son durísimas en Colombia, pues incrementando 2 grados van a ser casi que el triple de la intensidad de estas temporadas. Las sequías van a ser muy duras, muy prolongadas y esto pues va a afectar a la humanidad, nos va a afectar a nosotros, el día a día, todo, ¿sí? Entonces, eh, los invito a eso, los invito a que hagamos una reflexión en nuestros hogares, en nuestras casas, concienticemos a nuestra familia, empecemos a hacer esas pequeñas acciones que en millones de acciones, pues va a ser un esfuerzo muy grande. La invitación, nos sobra la invitación a que en sus proyectos donde tengan iniciativas de reducción de emisiones, de compensación, oiga Rodrigo, vea, yo pienso que acá podemos hacer más jornadas de siembras de árboles, digamos en líneas, en estaciones son dos proyectos que son bandera acá en hacer jornadas de siembra de árboles. Esperamos que todas las personas, tanto de la compañía y sus familias, se contagien de esto y empiecen a aplicar acciones de reducción de huella de carbono. ¿Listo? No sé si tienen preguntas. Muchas gracias por el espacio. Eh, Santiago. Bueno, Rodrigo, de verdad. Uy, no funciona mi cámara. Bueno, Rodrigo, no, pues muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario acerca de la ponencia, de pronto los links. En el chat quedaron los links. Sí, claro, en el chat están los links, tanto los links de las calculadoras
de huella de carbono, como el link también de la encuesta de satisfacción, que es súper importante pues para mejorar nosotros como campus, y a Rodrigo también le sirve para todo su crecimiento como experto en campus y en Summit. ¿Listo? Sí, No ahí hay en los ninguna... links que se dejaron en el chat pueden, digamos, como decimos los colombianos, cacharrear estas calculadoras, pueden, digamos, acertar un poco más su medición de huella de carbono y pues implementar acciones en sus casas, en sus apartamentos, en la oficina, en todo lado. De verdad que lo necesitamos. Bueno, totalmente de acuerdo. Esta sería realmente nuestra séptima ponencia de Summit. Esta es la ponencia de cierre con la que realmente cerramos todo esto, toda esta semana, estos 3 días que fueron súper interesantes en cuanto a capacitación de todo lo que tiene que ver con eficiencia energética, con cómo gastamos, cómo ahorramos, cómo podemos generar un cambio no solo desde nuestro trabajo, sino también desde nuestras casas. Entonces, el mensaje aquí es, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de agregar ese granito de arena que nos ayuda a mantener un mundo mejor. Entonces, muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias por estar acá con nosotros, gracias por ser uno de nuestros expertos y gracias a todos ustedes por estar acá en esta ponencia. Espero que tengan un muy buen día, muy buena finalización de semana, no fin de semana, y manténganse sanos y seguros. Muchas Muchas gracias. gracias, Santiago. Hasta luego. Gracias, Rodrigo.